Buenas noches, queridos hermanos y hermanas de Casa de Oración. Llegamos hasta ustedes con nuestro tema número 5 de nuestra serie relacionada al corazón humano, desde la perspectiva bíblica y también desde los aportes de siervos y siervas, como el Dr. Bruce Thompson, que han estructurado, elaborados estudios sobre nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra personalidad humana. Un abrazo para cada uno y mis felicitaciones, nuestras felicitaciones, aunque retrasada por el Día de Acción de Gracia, la Semana de Acción de Gracia que allá ustedes han estado celebrando. Que Jesucristo en nuestro corazón sea siempre el motivo de gratitud, de alabanza, de adoración y servicio a nuestro Padre Celestial. Gracias damos a Dios por su vida, gracias damos a Dios porque llegó un día a nuestra vida y esto ha hecho posible que nosotros podamos conocernos, compartir y servir juntos desde la ciudad de Dallas. Nuestro quinto tema, entonces, hermanos, para esta noche le hemos denominado derribando el muro de rebelión en el corazón humano. Derribando el muro de rebelión en el corazón humano. Recuerde que hemos dicho que en el corazón humano hay la posibilidad de que debido al rechazo se levante un muro de rechazo justamente. Debido a la falta de verdad, de misericordia y de la justicia que nuestra vida debe desarrollar y en la cual nosotros debemos desarrollarnos aún desde nuestra niñez, puede levantarse un muro de rechazo. Pero también en el otro extremo vamos a ver esta noche que como lo hemos visto anteriormente, también puede levantarse un muro de rebelión o de rebeldía con ciertas características. Leamos y repasemos una vez más nuestros dos versículos de Proverbios 3, versículos 3 al 4, los versículos que en esta serie venimos aprendiendo como punto de partida. ¿Qué dicen? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. Oremos al Señor y que el Señor nos ayude en nuestro tiempo de estudio juntos de esta temática. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por el don de la vida. Gracias por tus misericordias que nos sustentan. Señor, que nos guían, que nos guardan cada día. Gracias por mis hermanos en Casa de Oración y por el trabajo de amor, de servicio y de testimonio de Jesucristo, entre otras personas también. Gracias por congregarnos esta noche y estar juntos a través de este medio estudiando esta temática. Pedimos que tu Espíritu Santo traiga entendimiento a nuestra mente y empodere nuestros corazones, Señor, para ser ministros tuyos a otras personas que tal vez también, Señor, andan prisioneros, no solo del rechazo, sino de la rebelión, la rebeldía en su vida. Guárdenos y aún libra a nosotros y nuestro corazón de cualquiera de estas manifestaciones, de estos ladrillos, de este muro de rebelión que hoy comenzamos a estudiar en este tema. Te rogamos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, la pregunta para nosotros en esta noche es cómo derribar el muro de rebelión en el corazón humano. Y nosotros estuvimos recordando en uno de los temas pasados que aún el manual de la Iglesia del Nazareno nos dice en los artículos de fe que tenemos que atender la necesidad de lograr un corazón puro y un carácter maduro.
Ya vimos que el corazón puro se logra por la intervención milagrosa, instantánea y sobrenatural del Espíritu Santo que viene a nuestra vida, purifica nuestro corazón y nos llena con el amor de Dios. Sin embargo, nuestra personalidad, nuestra experiencia de vida, en algún momento puede ser desde el vientre o en los primeros años de nuestra vida, muchas veces ha sido marcada por ciertas experiencias negativas. Muchos hemos sido marcados en algún momento, tal vez con el rechazo o con la rebelión. Y esto ha venido a crear las raíces o los cimientos sobre los cuales se vinieron edificando muros en nuestra vida, que tienen ciertas manifestaciones. Y ya estudiamos las manifestaciones del muro de rechazo. Hoy estudiamos algunas manifestaciones y cómo derribar el muro de rebelión en el corazón humano. Esto se manifiesta en nuestro carácter, esto se manifiesta en nuestra personalidad, esto se manifiesta en nuestro trato con otras personas. Así que, ¿cómo derribar el muro de rebelión en el corazón humano? En primer lugar, atendiendo ahí a su apunte, usted debe tener la hoja de apuntes. El número 1 es necesario reconocer los síntomas de la rebelión en una persona. Podemos reconocer si en nuestra vida o en la vida de alguna persona hay síntomas de que existen o hay manifestaciones o evidencia de que existe el muro de rebelión. ¿Cuáles son algunos de estos síntomas, evidencia o ladrillos que se han ido sobreponiendo para construir este muro de rebelión? Entre ellos tenemos una manifestación, como lo puede ver ahí en el recuadro de la derecha, en el gráfico que tiene. Cuando la vida de una persona no ha sido afectada por la justicia, la misericordia y la verdad de Dios, entonces hay una desviación en su persona, en su carácter, en su personalidad. Y en lugar de tener un carácter maduro, dijimos que esta persona tiende a manifestar un carácter agresivo. Y una manifestación de este carácter agresivo o muro de rebelión es lo que identificamos ahí como el espíritu o el complejo, mejor dicho, de superioridad. Recuerde que existe el complejo de inferioridad y aquí se manifiesta lo opuesto a ello, que es el complejo de superioridad. Los entendidos dicen que en realidad no hay complejo de superioridad, que es simplemente otra forma de manifestarse el complejo de inferioridad. Y esto porque todo se deriva en alguna experiencia negativa de rechazo o de herida en la vida emocional y espiritual de una persona. Así que esta persona que tiene el carácter agresivo y que tiene muro o evidencia de muro de rebelión en su corazón, es la persona que se cree superior a todo, ¿verdad? Que tiende a menospreciar a los demás, que tiende a minimizar a los demás, que tiende a sentir que ella es la máxima o el máximo, que nadie tiene derecho, ¿verdad?, a señalarle, a enseñarle, ¿verdad? Se cree superior en todo, al punto de menospreciar a los demás. Y a veces sin darse cuenta. Pero esta es la persona que normalmente decimos que es farsante, que es altiva, que es orgullosa. Hay un complejo de superioridad en la persona. Otra evidencia de muro de rebelión en el corazón humano es la actitud no enseñable. La persona que tiene esta tendencia de carácter agresivo es una persona que cree que no necesita aprender, o mejor dicho,
no, las otras personas no son dignas de enseñarle. Ella cree que todo lo recibe y lo puede aprender solo. Y a veces el asunto es también que esto se puede espiritualizar. En lugar de reconocer que otras personas nos han enseñado o que hemos aprendido de otras personas algo, a veces solamente lo espiritualizamos y decimos, esto Dios a mí me lo enseñó, esto Dios a mí me lo reveló. Esa es otra evidencia de que tenemos un carácter no enseñable o una actitud no enseñable. Todos, en condiciones normales, llegamos al punto de aceptar que aprendemos de otro y aún aprendemos de los errores de otro. Aún podemos aprender de los niños. Podemos llegar a tener un espíritu y una actitud enseñable. Nos damos cuenta de la necesidad de aprender. No creemos que lo sabemos todo. Creemos que necesitamos y podemos aprender aún del más humilde o del menos letrado o del menos preparado que nosotros pensamos. Así que esta es una evidencia de que hay esta tendencia y este muro de rebelión en el corazón humano. Una tercera evidencia o tercer ladrillo, como usted puede identificarlo en el muro de rebelión gráfico, es lo que se llama la presunción. La persona presumida, ¿verdad?, es la que cree, ¿verdad?, que lo sabe todo, que lo tiene todo, presume de grandeza, presume de sus logros. Es la persona que normalmente le decimos es farsante, o, ¿verdad?, solamente quiere mostrar sus buenas cosas. Presume de sus buenas cosas, presume de sus logros, presume de su grandeza, presume de su familia. Es decir, todo lo que habla, en otras palabras, es para echarse flores a sí mismo. Y a esta persona, por ser presumida, le cuesta justamente ver las virtudes o ver las cosas buenas en otras personas. La presunción, entonces, es una evidencia de muro de rebelión en el corazón. Otra evidencia o el cuarto ladrillo que usted ve ahí gráficamente en el muro es lo que llamamos el ladrillo del resentimiento y la amargura. En el fondo, esta persona con actitud de superioridad, con una actitud no enseñable, con una actitud presumida, también puede tener resentimiento. Puede tener un resentimiento contra alguien, resentimiento contra la sociedad, contra alguna autoridad, contra sus padres. Algo le hicieron, alguna injusticia y esto lo alberga como resentimiento. Pero en lugar de que el resentimiento y la amargura lo lleve a sentirse víctima, recuerde, esta persona, por su temperamento, a lo mejor extrovertido, lo tiende a materializar como resentimiento y amargura agresiva. Quiere hacer daño a los demás. La manera de hablar causa daño a los demás. La manera de criticar o de referirse a las otras personas hace daño a los demás. Esa es otra evidencia de el muro de rebelión, resentimiento y amargura. Una evidencia más es la manipulación. Normalmente esta persona es una persona manipuladora y a veces desde niño las personas se vuelven manipuladoras. Manipulador mediante la crítica, mediante el reclamo, ¿verdad? Critican a las otras personas por su falta, son expertas en encontrar fallas en las otras personas y criticarle, pero a la vez son expertas en manipular y en controlar a las otras personas. En otras palabras, logran que las otras personas hagan lo que ellos dicen, aun sus caprichos. Y vaya que conocemos, o muchos de nosotros a lo mejor hemos estado en ambientes aún de niños o de adolescentes, donde de manera particular se manipula, ¿verdad?, a las personas para lograr lo que queremos. Esa actitud de manipulación y control, de chantaje, tiende a manifestar este carácter agresivo que evidencia que en el corazón humano hay
un síntoma de rebelión, hay un muro de rebelión. Recuerde que estas y otras características tienden a manifestar entonces que la persona tiene la inclinación a dañar a los demás, a ser agresivo. Y estas son las personas que sin Cristo tienden a convertirse en los potenciales asesinos, en los tiranos, en los asesinos de la humanidad. Pero aún lo más peligroso, muchas personas con Cristo tienden a ser también asesinos. Recuerde que la Biblia dice que no solamente asesinamos, ¿verdad?, de hecho, de acciones físicas y biológicas, también podemos asesinar al hermano hiriéndole, agrediéndole, odiándole, como Caín a su hermano. Así que aquí tenemos algunas características de este muro de rebelión que para derribarlo en nuestro corazón o en el corazón de cualquier persona, tenemos que reconocer esa característica o algunos de esos síntomas. Así que ya usted sabe, siempre que hay una persona agresiva, siempre que hay una persona criticona, siempre que hay una persona que cree que todo lo sabe y que nadie le tiene que enseñar, o que menosprecia a los demás, o que es selectiva y de repente, ¿quién me va a enseñar pues ¿qué sabe más que yo? ¿Verdad? Esa es una tendencia a tener un carácter agresivo de presunción y es una evidencia de que hay en algún momento de su vida o de su historia humana o familiar algún pecado de rebelión, como vamos a ver más adelante. ¿Cómo derribar el muro de rebelión? Hay que reconocer algunos de estos síntomas. Número 2, ¿cómo derribar el muro de rebelión? En segundo lugar, volvemos a nuestro bosquejo en su hoja en la parte izquierda. Hay que arrepentirse de los pecados de rebelión. Toda persona que ha sido marcada o que ha sido influenciada o que ha sido encaminada a desarrollar la rebelión en su vida y en su corazón, necesita arrepentirse de los pecados de rebelión. Y hay pecados de rebelión claramente identificados en la Biblia. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la idolatría. La idolatría es una rebelión abierta contra Dios. El ocultismo es una rebelión abierta contra Dios. Todo lo que tiene que ver con consultar las tinieblas, a los brujos, a los curanderos, de depender de la suerte, depender de los horóscopos, de los acertijos, de todo esto. Todo eso Dios lo ha prohibido expresamente, porque eso tiene que ver con las tinieblas, no tiene que ver con su bendición, con su presencia, con su guía en nosotros. La inmoralidad sexual en toda su forma, los pecados sexuales de fornicación, de adulterio y cualquier inmoralidad sexual, cualquier desviación sexual del uso natural del sexo y de la relación sexual, del sexo que Dios lo creó bueno para el disfrute dentro del matrimonio y para la procreación y la multiplicación de la raza humana. Cuando se le da otro uso al sexo y a la relación sexual que no tiene que ver con los buenos y sanos propósitos de Dios, de procreación y de disfrute dentro del matrimonio, todo eso tiene que ver con inmoralidad sexual. Entonces, estos son algunos de los pecados. Hay muchos otros que abiertamente pueden identificarse como pecado de rebelión. Y hermano, muchos de los problemas que tiene nuestra humanidad, que tiene nuestra familia, que tiene las personas aún que quieren seguir al Señor Jesucristo, está relacionado porque en algún momento de su vida su padre o ellos mismos han estado involucrados en todo lo que tiene que ver con la idolatría, con el ocultismo, con las tinieblas, con la inmoralidad sexual. Estos pecados aprisionan
a la gente. Estos pecados son poderes, vienen a constituirse en poderes espirituales de maldad que luego mantienen atada a la gente y no les deja crecer y no les deja desarrollar un carácter maduro y un carácter conforme a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo, conforme al carácter de Cristo. Así que hay que arrepentirse de estos y otros pecados de rebelión. Leamos algunos versículos. Por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Primer libro de Samuel 15, 22 y 23. Mire lo que dice aquí y leamos juntos lo que dice aquí en primer libro de Samuel 15, 22. Lo tiene ahí, yo leo en esta versión que tengo, dice, entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Jehová? Sigue diciendo, mejor es obedecer que sacrificar, mejor es prestar atención que ofrecer la grasa de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como idolatría es la obstinación. Recuerde, cuando hay entonces obstinación, presunción, cuando hay esta tendencia a desobedecer y a rebelarse contra Dios, contra su palabra, contra las autoridades, ahí hay un pecado grave que Dios lo está señalando. Y esta era la palabra de Dios para el primer rey de Israel a través del profeta Samuel. Saúl se había rebelado contra Dios, desobedeciéndole y creyendo que era poca cosa desobedecer a Dios, y le desobedeció al punto de que fue a consultar a una bruja o una adivina después. Así que aquí Samuel le dice, mira, como pecado de adivinación, como consultar a los brujos, a los magos, a los sortílegos, es la rebelión, es la desobediencia. Leamos otro versículo en Deuteronomio 18, 10 al 12. Deuteronomio 18, 10 al 12. ¿Qué dicen estos versículos? A ver, aquí Deuteronomio 18, versículo 10 dice lo siguiente: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ya hemos hablado de esto. Era una práctica pagana en que la gente, por ganar ciertos favores de sus dioses falsos, hasta sacrificaba a sus hijos o los entregaba y los hacía quemar para un dios llamado Moloch. Hoy en día, muchas personas que tal vez no queman a sus hijos, pero hacen pactos satánicos hasta que entregan a sus hijos, a su familia, a Satanás, para ganar ciertos beneficios temporales. Esto es abominación, es rebelión contra Dios. Por eso dice, no se halle entre el pueblo de Dios ninguno que haga eso. Y sigue diciendo, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos o practique el espiritismo. Muchos jóvenes hasta practican y juegan este juego de la Ouija y otros jueguitos así que tienen que ver con prácticas ocultas. Muchos cristianos hasta no pueden pasar el día o la semana sin leer su horóscopo o sin escuchar a su maestro, que le llaman. Hay algunos que se llaman maestros espirituales y tienen programas y que le dice qué le va a pasar, qué debe hacer, qué no. ¿Sabe? Todo eso tiene que ver con rebelión, con pecado de rebelión, desobediencia a Dios. Y muchas veces nuestros padres han participado de eso. Y muchas veces nosotros hemos estado en ese ambiente y a veces hemos sido partícipes de eso. ¿Cuántos padres
por sanar a su hijo o a su hija de alguna enfermedad, lo han llevado a algún curandero o a algún hechicero, o ¿verdad? O alguna de estas personas, ¿verdad?, que hacen sus cosas raras, sus invocaciones raras, o tienen sus remedios raros y su mezcla, su sincretismo de oración, de creencia en Dios y ciertas otras prácticas que son prácticas culturales de rebelión contra Dios. Por eso Dios lo ha prohibido expresamente. Y en Colosenses, vemos nosotros, si leemos esos versículos de Colosenses, lo vamos a leer más adelante, que aún los pecados de inmoralidad sexual son como pecados de idolatría. Los pecados de inmoralidad sexual traen a la persona a un cuadro de rebelión abierta. Casi siempre en el ministerio pastoral nosotros nos hemos encontrado al ministrar o al asistir personas que han caído en pecados de inmoralidad sexual. La tendencia que estas personas tienen inmediatamente es a convertirse en críticos de la iglesia, críticos de los pastores, críticos de los hermanos, y se comienzan visiblemente a rebelar contra todo lo que tiene que ver las cosas de Dios, la vida espiritual y las autoridades puestas por Dios. Así que, hermanos, es importante arrepentirse, en segundo lugar, de los pecados de rebelión. ¿Cómo derribar el muro de rebelión? En tercer lugar, hay que cortar todo patrón pecaminoso generacional en nuestras vidas y en las vidas de las personas que hay alguna evidencia de muro de rebelión en su corazón. Hay que cortar. ¿Cómo cortar? ¿Qué significa esto de cortar? Se corta algo de la vida de una persona, espiritualmente hablando, cuando confesamos los pecados. Confesamos no solo nuestros pecados, sino aún los pecados generacionales, los pecados que han cometido nuestros padres. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver eso? No, yo nunca escuché de que tenemos que confesar los pecados de otros. Sin embargo, usted va a leer en la Biblia que los profetas como Jeremías, Ezequiel, Daniel, por ejemplo, como la cita que tenemos aquí en Daniel 9, 4 al 6. Mire cómo Daniel se involucra, aunque él no había cometido esos pecados, se involucra en la confesión de los pecados que sus padres, sus antepasados, su pueblo había cometido. Leamos estos pasajes de Daniel 9, 4 al 6. El profeta Daniel, capítulo 9, versículo 4 al 6. Dice aquí la palabra de Dios: oré a Jehová, está hablando Daniel, oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, mire lo que confesó: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido por que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. ¿Qué dice Daniel en el versículo 5? Hemos pecado. Note que Daniel se involucra, no dice ellos han pecado, yo estoy bien, ellos han pecado, sino que él como carga sobre sí la responsabilidad. Esta es la intercesión, ¿verdad? Esta es la responsabilidad que usted y yo tenemos. Señor, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido, en otras palabras, se habían rebelado, habían sido rebeldes a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros, ¿qué? Hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Entonces, cortar el pecado, la práctica pecaminosa de rebelión, los males que han hecho nuestros antepasados, pasa por el hecho de que yo diga,
mis padres, mis antepasados, mi pueblo, todos hemos pecado, hemos hecho esto. Señor, perdónanos, te confesamos esto, perdónanos. Y viera usted el efecto que tiene eso. No solo va a tener un efecto sobre su familia, esto puede tener efecto aún sobre toda una nación. Contándole algo de testimonio y a modo de agradecerle por sus oraciones por nuestro país, Bolivia, acá. Sabe que en un momento cuando empezó este movimiento de despertar de Dios para orar, para que Dios ponga autoridades que le teman, para que Dios ponga un presidente que crea de nuevo en la Biblia, que no se burle de Dios, en una de las reuniones grandes, multitudinarias acá, con más de 1 millón de personas en la ciudad donde estamos. Alguien en el nombre de Jesucristo que tomó la testera, tomó la palabra e hizo una oración, llevó a toda la gente que estaba ahí y sin importar su credo religioso, sin importar si iba a una iglesia, les dijo, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Tómese de la mano, abrácese con alguien y dirigió una oración justamente de confesión y de petición de perdón por los pecados de la nación, por los pecados de nuestro gobernante, por los pecados que habíamos cometido. Señor, hemos hecho lo malo como familia. Señor, hemos hecho lo malo en nuestras generaciones. Señor, hemos hecho lo malo en nuestra iglesia. Tal vez aún en la iglesia han habido pecados generacionales o pecados que se han venido manteniendo a través de toda la historia de la iglesia. Y muchos de esos pecados tienen que ver con la rebelión. Tal vez hemos hablado mal contra los siervos de Dios, hemos hablado mal contra las autoridades, hemos tratado injustamente o hemos hecho injusticia a los pobres, hemos oprimido a algunas personas, qué sé yo, Dios nos va a guiar a mostrar aquellos pecados generacionales que a través del tiempo han estado oprimiendo a las vidas, las personas, las comunidades y las iglesias. Para derribar el muro de rebelión, hay que comenzar derribándolo en el corazón humano. Entonces, cortando todo pecado, y eso se hace confesando los pecados, y en segundo lugar, renunciando a esos pecados en nuestras vidas personales. Hay que renunciar por nombre y apellido. Si usted se da cuenta que entre sus antepasados, tal vez entre sus padres, una práctica pecaminosa generacional, qué sé yo, fue el libertinaje sexual, que su padre tuvo una mujer, otra mujer, tiene un hijo por acá, por allá, que sus hermanos hicieron lo mismo, o tal vez que sus padres, en un tiempo sus abuelos eran adoradores, adoradoras de tal virgen, de tal santo, ¿verdad? Eran idólatras o idolatraban algo y que no era Dios, que adoraban otras cosas por encima de Dios mismo. Es necesario confesar esos pecados generacionales y renunciar a ellos. Hay que decir, yo renuncio a la idolatría, yo renuncio a la inmoralidad sexual, yo renuncio al ocultismo. Tal vez sus padres fueron a consultar a adivinos, brujos, curanderos. Hay que renunciar a aquello, porque eso ha dañado nuestra vida y eso distorsiona nuestra conducta, nuestro carácter, y no nos deja crecer en justicia y en santidad para lograr un carácter maduro conforme al corazón de Dios. Así que mi hermano y mi hermana, leamos por eso lo que dice ahí en Colosenses 3, 5 al 6, el último versículo que leemos, Colosenses 3, 5 al 6. Mire lo que dice aquí el apóstol inspirado por el Espíritu, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuáles son algunas cosas terrenales? Por ejemplo, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es ¿qué cosa? Idolatría. Mire, interesante que todo lo que menciona aquí, fornicación. ¿Qué es fornicación? Es relación sexual fuera del matrimonio. Cualquier práctica sexual
fuera del matrimonio, es fornicación para personas solteras. Pero también fornicación viene la palabra forneia, la palabra griega que quiere decir inmoralidad sexual. Cualquier práctica sexual que no es dentro del matrimonio y que no glorifica a Dios. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, todo esto dice avaricia. Viene a ser similar a idolatría. Recuerden, la idolatría es rebelión abierta contra Dios. Cualquiera de estas prácticas es equivalente a idolatría, es rebelión abierta contra Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Y qué debemos ayudar a que las personas hagan para ser libres de muro de rebelión? Que las personas corten de su vida eso. Y para cortar hay que confesar esos pecados generacionales. Pedir perdón a Dios por ello, incluirnos en esa petición de perdón, pero también renunciar por nombre y apellido. Renunciar es decir, yo renuncio a esto, yo no quiero más en mi vida esto. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que no quiero practicar más este pecado de idolatría o de ocultismo o de inmoralidad sexual o cualquier otra forma de pecado que es rebelión contra Dios. Y mire, luego dice en el versículo 6, que dice, por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre los hijos rebeldes. Los hijos rebeldes son los hijos desobedientes. Es decir, las personas desobedientes son personas que están aprisionadas en el muro de rebelión. Hermano y hermana, Jesucristo vino para darnos vida y para darnos libertad. Recuerde, quien en su vida ha sido marcado o herido por el rechazo, tiene la tendencia, hemos dicho, tiene la tendencia a sentirse menos o tiene la tendencia a sentirse víctima. Pero esta noche hemos visto quien en su vida ha sido marcado, ¿verdad?, por la injusticia, por la falta de verdad, de obediencia a Dios. Su carácter tiende a ser agresivo y construye en su vida un muro de rebelión que necesita ser derribado. La persona necesita ser libre. La persona herida necesita ser sanada, pero la persona rebelde necesita ser libertada. Jesucristo vino para que seamos libres. Y usted y yo, en el nombre de Jesucristo, podemos ser libres de ese espíritu de superioridad, de ese espíritu de orgullo, de no querer aprender, de no ver la necesidad de aprender y de crecer, de ese espíritu no enseñable, de esa presunción, de creernos, ¿verdad?, lo máximo, de ese espíritu de crítica, de amargura, de señalamiento a los demás, de esa manipulación y de ese control que queremos tener sobre las demás personas. Vengamos al Señor y digámosle esta noche: Señor Jesucristo, muchas gracias por morir en la cruz para darme vida y para hacerme libre de la esclavitud del pecado y de la desobediencia que es rebelión. Por eso, Señor, me refugio en ti y yo renuncio en mi vida a todo espíritu de idolatría, toda práctica de idolatría de mis antepasados. Renuncio en el nombre de Jesús a toda práctica de ocultismo, de hechicería, de brujería. Te pido, Señor, que nos perdones mis generaciones de todo esto y me declaro libre en el nombre de Jesús. Y, Señor, también pido perdón por los pecados generacionales que hemos cometido y hemos ofendido tu corazón, que nuestros padres, nuestros antepasados han cometido y que nosotros mismos hemos sido parte de ellos. Perdónanos, Señor, y en el nombre de Jesús renuncio a toda forma de inmoralidad sexual en mi vida. Me refugio bajo la sangre de Jesucristo y me declaro libre
para amarte, Señor, para conocerte más y para servirte y para servir a mi prójimo, llevando este mensaje de liberación, de libertad total, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios bendiga su vida y Dios bendiga también su reflexión en grupo en base a 4 preguntas que hay al final de su bosquejo usted puede encontrar. Reúnanse en grupo y lean cada una de estas preguntas y conversen, interactúen. Y bueno, aporten más sobre el tema y repasen. Hay algunas preguntas de repaso y otras preguntas de reflexión personal y en grupo. Bendiciones, un abrazo y Dios continúe derramando de su gracia en su vida, en su hogar y sobre la iglesia del Señor ahí en Dallas. Hasta la próxima.